Buen día para todos. Hoy es 28 de mayo del año 2025 y una vez más estamos reunidos para iniciar este día, esta jornada en la presencia de Dios. Recuerde que la idea es abrir nuestro corazón para que Dios escriba allí su mensaje, esa porción de su palabra, de su sabiduría, de su amor, que nos va a guiar y nos va a contextualizar toda actividad durante este día que inicie. La idea es que nosotros seamos un libro abierto, que eso que Dios escribe en nuestro corazón también nosotros lo tengamos dispuesto a todo aquel que quiera leer allí lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y digamos: Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, perdón por toda imperfección que haya en nosotros, porque sabemos que la raíz de toda imperfección nuestra fue originada en la elección equivocada del Edén al querer igualarse a ti, una raza humana, una creación tuya que debió haber comprendido que tú eras soberano. Somos hijos de esa pareja que decidió hacerlo. Y en nosotros entonces está la huella de ese pecado que nos ha marcado, que nos ha esclavizado, que nos ha hecho sufrir muchas veces. Pero hoy te damos gracias por tu perdón, por tu misericordia, por esta opción que tenemos de estar empezando este día en tu presencia. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Oramos y nos ponemos delante de ti en este día. Amén y amén. Bueno, acaba de llegar Águeda, la saludamos. Les voy a pedir a todos que silencien entonces sus micrófonos y empezamos con la lectura de un texto del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 12, el versículo 1, 2, 1 y 2 dicen lo siguiente: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vuelvo y lo repito, el texto bíblico de hoy es la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Muy bien, ayer tuvimos una segunda disertación poco somera, porque vuelvo y repito, el tema es denso, el tema es muy profundo y no pretendemos agotar la teología de la soberanía de Dios en dos o tres alusiones de corto tiempo. Así que lo que hacemos es aportar unos elementos de juicio que nos permitan a nosotros tener una idea más clara de qué es lo que está sucediendo en nuestra comprensión de la soberanía de Dios. Ok, ayer hablábamos de precisamente del hecho de que Dios es soberano sobre toda circunstancia de la naturaleza humana, de la naturaleza en sí misma y sobre toda circunstancia que acontezca en este mundo creado. No quiere decir que cuando Dios permite que cosas malas, entre comillas, sucedan, Él es el autor de esa maldad o Él es el autor de esa
catástrofe que esté ocurriendo, o Él es quien permite la maldad en el mundo, el hambre, el odio, la discriminación racial. Él simplemente sujetó la creación a causa y efecto, enmarcado en unas leyes, en unas normas inmutables que la rigen. En lo que respecta a la naturaleza humana, nos hizo libres y siempre va a estar respetando la libre elección que cada uno de nosotros haga en cualquier momento de nuestra vida. Obviamente, esa responsabilidad del hombre tiene que estar siempre en sus consideraciones antes de tomar una decisión. La verdad es que hemos tomado decisiones de una forma equivocada, decisiones inconsultas con Dios, porque teníamos una vida centrada en nosotros mismos. Lo único que normaba nuestra conducta era nuestro propio criterio, nuestra ética, nuestra moral. Nosotros éramos el centro de nuestra vida hasta que un día encontramos a Dios. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de una necesidad, no sé cuál haya sido la causa por la cual volvimos nuestro rostro a Dios y encontramos que habíamos tomado decisiones equivocadas, que habíamos sido víctimas del engaño, del pecado, y sin querer éramos personas esclavizadas a nuestras propias pasiones, a nuestro egoísmo, a nuestra ambición. Bueno, Dios es soberano, aún sobre la libertad humana, y eso nos lleva a nosotros a considerar equivocadamente para algunos que Dios tendría la obligación de normar los acontecimientos de este mundo. Así que algunos, no pocos, culpan a un Dios bueno de estar permitiendo o de haber permitido el odio, la maldad, las guerras, todo el caos que se vive. Algunas personas inconformes, ya lo he dicho en otras ocasiones, me han dicho, es que llevo años orando a Dios para que cambie a mi hijo. Mi hijo es drogadicto y se está perdiendo en el vicio. Y Dios no me escucha. Pues déjeme decirle que si Dios interviniera en la voluntad de su hijo, sería una obligación para él, por su perfección divina, hacer lo mismo en la voluntad de todos los drogadictos del mundo. Y no solamente en ese aspecto, sino que tendría él que cambiar la maldad del hombre ipso facto. Y no es posible considerar eso, toda vez que la parte que Dios consideró que debía ser en aras de la restauración del hombre ya fue hecha en Cristo Jesús. María tuvo unas palabras muy sabias en las bodas de Caná cuando le dijo a quienes estaban atendiendo la fiesta de ese matrimonio, se acabó el vino. Y ella fue y le dijo a Jesús que hiciera algo porque se había acabado el vino. Jesús le dijo, todavía no es mi tiempo. Sin embargo, ella le dijo a los que estaban atendiendo la fiesta, vayan donde él y hagan lo que él les diga. Ese gran consejo, esa gran orientación de María, creo que hoy más que nunca se hace necesario tenerla en cuenta, hacer lo que él nos diga. Y lo que él nos diga a tiempo o fuera de tiempo, porque él mismo decía en ese momento que no había llegado su tiempo, su hora, pero lo que él nos diga debe ser la norma de nuestra vida. Es allí donde Dios quiere que nosotros sentemos nuestra atención, fijemos nuestra atención, perdón, en este día, en esta consideración. En términos de misericordia, entonces decíamos que no es una obligación
ni de Dios ni de ningún ser humano, tener misericordia. La misericordia es algo de la voluntad humana o de la voluntad divina. En términos generales, es una opción del ser. La misericordia es algo que elegimos tener y expresar. Dios nos orienta a ser misericordiosos. Él es misericordioso, pero no quiere decir que estemos obligados a dar misericordia. Lo que sí es un hecho es que debemos entender, sobre todo aquellas personas que culpan a Dios de toda la maldad del mundo, de la maldad o del caos que hay en sus vidas, y dicen, no es justo lo que me está pasando, no es justo lo que está pasando en este mundo. Debemos entender que la misericordia y la justicia son dos cosas diferentes. La misericordia nace del ser, la justicia es una obligación. Cuando yo hago un acto de justicia, estoy obligado a resarcirlo. Y es por eso que existe el criterio de justicia dentro de la convivencia humana. Ese criterio de justicia implica reparación, implica una compensación por lo que hemos hecho. Y desde ese punto de vista, Dios no tiene nada que compensarnos. Dios no tiene nada que hacer para que nosotros podamos comprender su justicia. Él nos está llamando a entender su soberanía. Y desde allí, nosotros entonces comprender que la soberanía de Dios está sobre cualquier criterio de justicia humana. Ya lo decía el profeta en el Antiguo Testamento. Si no me equivoco, textualmente dice, porque todo criterio de justicia humana es un trapo de inmundicia delante de Dios, delante de mí. Nunca podríamos nosotros tener las categorías de justicia que habitan en un Dios perfecto. Así que para poder acercarnos a estas comprensiones es necesario hacerlo a través de la única opción que Dios entregó como un acto de misericordia hacia el género humano. Y esa misericordia divina produjo justicia en la causa de los seres humanos. Quiero hacerme comprender. Por su misericordia, el Verbo se hizo carne y cumplió en su vida, a través de su voluntad y en su ministerio, todo aquello que debió haber hecho el hombre para no pecar. Y al hacerlo, Pablo dice que así como un hombre que fue Adán vino el pecado al mundo, por otro hombre que fue Jesús, se hizo justicia, se abolió el efecto del pecado en el mundo. Ya no estás, ni yo estoy condenado irremediablemente a pecar, a vivir bajo el yugo del pecado, a vivir esclavizados a nuestras pasiones y a nuestros desórdenes. Si fijamos nuestra mirada en Cristo Jesús, encontramos que el Evangelio nos invita a nacer de nuevo. Ese amor, esa misericordia de Dios nos invita a volver a empezar. Dios está dispuesto a perdonar tus pecados, cualquier cosa que haya sido tu pasado. Él la perdona, Él la borra, Él la destruye y te da la oportunidad de nacer de nuevo, de volver a empezar. Y entonces allí encontramos que la misericordia de Dios hace justicia en la causa del hombre. Y la pregunta que hoy quiero dejar con ustedes es, ¿hasta dónde tú eres consciente de ser justificado? Justificado en el sentido de entender que por nuestros actos, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, necesariamente tenía que haber en un universo de causa y efecto una consecuencia.
y vivimos las consecuencias del pecado en este mundo y vamos a cosechar los resultados en la vida eterna. Así que cuando yo le explico a usted que es justificado en Cristo Jesús, tiene usted que comprender esto a partir del hecho de la invitación de Dios por su misericordia a través de la cruz de Cristo a nacer de nuevo. Usted es perdonado. Imagínese usted una persona que es culpable, debe ir a juicio. Inexorablemente el juez va a dictar una sentencia condenatoria en su contra. Pero imagínese usted que existe la posibilidad de pedir clemencia. Y él pide clemencia y acude o apela a la misericordia del juez. Y el juez le dice, ok, te indulto, te perdono, te otorgo el paz y salvo para que puedas seguir conviviendo en paz en esta sociedad. Tu compromiso es no volver a hacerlo. Tu compromiso es consagrarte a una vida recta, a no seguir delinquiendo, a no seguir teniendo conductas contrarias a lo que establecen las normas de convivencia. Y eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo. Te perdono, quito el pecado de ti, borro tu pasado, pero debe haber un compromiso. En esa invitación a nacer de nuevo, tú estás por ese indulto, por ese perdón que recibiste, obligado, entre comillas, a vivir una vida diferente, a empezar de nuevo. En esos términos, entonces, podemos nosotros volver a releer el texto de Pablo en el capítulo 12, cuando escribe a los romanos y les dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, lo que estamos diciendo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que sea vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Empecemos por hablar de sacrificio. Obviamente en la mentalidad de Pablo estaba la idea de sacrificio del Antiguo Testamento. Él estaba hablando para que los romanos lo entendieran del sistema sacrificial. Él estaba poniendo una imagen en sus mentes y les estaba invitando a considerar lo que era el sacrificio en el Antiguo Testamento. Implicaba la muerte de un inocente. Se derramaba una sangre. Aquella gran lección que aprendió Israel por muchos años, la paga del pecado es muerte. Trae inexorablemente la muerte. Y por la misericordia de Dios, en vez de ser tú el que muere, el sacrificio, el ritual sacrificial permitía que fuera un animalito inocente el que moría. Obviamente ese animalito debía ser puro y debía tener unas características específicas. Y era el tipo y la sombra, la premonición de lo que debía ser la concepción del Mesías, de lo que fue realmente Jesús. Ya no era un animalito, pero era puro, era perfecto. Él mismo se entregó. La diferencia con el ritual del Antiguo Testamento era que el pecador cogía de la manada de sus ovejas un ciervo y lo llevaba para el sacrificio. Aquí es al contrario. Aquí es el pastor de las ovejas el que se sacrifica por ellas. Jesús lo decía, nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Bueno, esa relación de amor es el inicio de la comprensión de este sacrificio. Así que cuando Pablo está diciendo que entreguemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, está hablando de esa vivencia del amor, de esa vivencia de una entrega de vida. Por eso él dice un sacrificio vivo. Acabamos de explicar, según la teología bíblica, quién está vivo y quién está muerto. Muertos en nuestros delitos y pecados,
dice Pablo en otro contexto, cuando escribe a los Efesios. Porque antes estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ahora estamos vivos por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, aquello que Dios no te debe, aquello que Dios no está obligado a entregar, porque ya lo había dado todo. Ya había hecho una creación perfecta, ya había hecho un mundo bueno, y había hecho al hombre nada más y nada menos que su imagen y su semejanza. ¿Qué más podía hacer? Sin embargo, esa misericordia de Dios inmerecida llega a nosotros en forma de perdón. Esa gracia del perdón, esa manifestación del amor de Dios a nosotros. Así que no hay otra manera de comprender la misericordia divina que parte de la soberanía de Dios. Ese acto de la voluntad divina de tener misericordia. Y esa misericordia, como lo decíamos ayer, se canaliza a través del amor. El amor tiene nombre. El amor es Cristo Jesús. La máxima manifestación de amor es la cruz. Y en virtud de esta comprensión, Dios te está diciendo, quiero que nazcas de nuevo. Quiero que seas una nueva criatura. Quiero que volvamos al inicio. Es tu elección. Aquí estoy dispuesto a amarte, a transformarte, a cambiarte, a redimirte. Ese perdón que nos ofrece el juez del universo es gratuito. La gratuidad del amor de Dios. Sin embargo, la despreciamos. Sin embargo, la mayoría de los cristianos, aunque comprendemos esto que yo estoy hablando, continuamos anclados a ciertas conductas irracionales, a ciertas conductas que no tienen lógica. Por eso Pablo dice, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto del Antiguo Testamento era la entrega de una vida. Aquí Pablo nos está diciendo que entreguemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Ya hemos dicho que es sacrificio, ya hemos dicho quién está vivo según la teología bíblica, ahora hablemos de santidad. La santidad implica consagración. No hay otra manera de comprender la santidad. Nunca la santidad es perfección. La santidad es consagración. Un matrimonio es santo en la medida en que él y ella se consagran cada día mutuamente el uno al otro. Y los dos juntos se consagran a Dios. Esa es la santidad del matrimonio. Tú tienes una relación de santidad con Dios cada día que tú te esfuerzas en cumplir su palabra. Pero para poder cumplir su palabra tiene que existir algo primero en ti y en mí. Tiene que darse un elemento antes de eso. Algo que tenga la capacidad de moldear nuestra voluntad, de influenciarla, así como en alguna época lo hizo el pecado. Dice Pablo, y, nos, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La renovación de vuestra mente. Es imposible nacer de nuevo. Es imposible ser una nueva criatura si no tenemos una nueva forma de pensar. En otro contexto, Pablo sigue escribiendo al respecto a la iglesia y dice tener la mente de Cristo. Que hubo en la mente de Cristo Jesús desde el día en que nació hasta el día en que murió. ¿Cuál era el pensamiento áureo con el que él cada mañana se levantaba? ¿En qué pensaba Jesús cuando se le pedía resucitar a un muerto,
echar fuera un demonio o sanar las enfermedades de miles de personas que llegaron a él. El evangelio se queda corto en una época tan complicada, en unas condiciones de vida tan difíciles. El promedio de vida en aquella época no pasaba de 40 a 42 años, 45 años máximo. Ese era el promedio de vida en aquel momento. Así que cuando nosotros estamos frente a un relato en el Evangelio que hay 5.000 personas y más escuchando a Jesús por varios días, con hambre, con sed, ¿qué los motivaba a estar allí? ¿Cuál era, cuál era el motor que los hacía permanecer en la presencia de Jesús en esas condiciones? El dolor de sus cuerpos, esa necesidad de consuelo, esa necesidad de alivio, esos ríos de agua viva que salían y brotaban del ministerio de Cristo. Ahora esos ríos de agua viva deben salir y estar brotando del ministerio de la iglesia. Pero desafortunadamente la iglesia también ha perdido el norte y las ovejas ya no se sienten pastoreadas. Las ovejas, al contrario, empezaron a ser comercializadas, empezaron a ser vistas como un objeto de comercio, como una fuente de ingresos. El pastor no se sabe el nombre de sus ovejas. Dudo que un pastor que tenga una congregación de 500.000 personas sepa el nombre de todos. Dudo que sepa cuáles son sus necesidades específicas, espirituales. A eso nos está llamando Dios. No creo. Dios nos está llamando a cuidar un pequeño rebaño. Un rebaño hasta donde la capacidad del pastor pueda. Imagino que en los tiempos bíblicos un pastor no podía tener 500 ovejas a su cuidado, a menos que tuviera quien le ayudara en su faena, en su tarea. Podemos comprender la misericordia de Dios a través del amor, esa gracia del perdón, esa voluntad de Dios orientada a devolverme la dignidad con la que yo fui creado. Pero para poder entender lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Roma, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo único que tiene lógica. No tiene lógica comportarse de una manera errada después de comprender el misterio de la redención de Cristo. Después de comprender el misterio de la soberanía de Dios expresada a través de su misericordia. Es irracional comportarse de otra manera. Es irracional vivir una vida de pecado. No tiene sentido absolutamente en una mente que está siendo transformada. Y eso es lo que dice Pablo, a través de la renovación de vuestra mente. Cuando tú piensas en ti, piensas en un hijo de Dios que nació de nuevo, o sigues pensando en ti con las categorías de antes. Me llamo Juan, vivo en tal parte, trabajo en tal parte, tengo estas deudas y esta es mi vida. ¿Cómo piensas tú de ti mismo? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Hasta dónde este evangelio es real para ti? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que guíes nuestros corazones, nuestras mentes, y que hagas nuestras las palabras del profeta cuando clamó a ti en estos términos. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda
y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, y por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él lo ha impuesto, y ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. Acabo de leer para ustedes Lamentaciones 3, del versículo 19 al 29. Si alguien después de este devocional quiere abrir su Biblia y leerlo, sería estupendo para que al hacerlo recuerde y le dé sentido a este mensaje que Dios nos ha dado en esta mañana. Dios les bendiga, un abrazo muy grande, les amo mucho en Cristo Jesús y les espero mañana a las 7 de la mañana de punto. Un abrazo para todos, feliz día.